Tengan buenos días todavía. Sí, amén, todavía buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy vamos a seguir predicando la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos? Amén. Sabemos que esa es la razón, digamos, principal por la que estamos aquí. Y todo es adoración, ¿no? Desde los cantos, algunos le llaman a los cantos rápidos, le llaman alabanza. Y a los lentos le llaman adoración, pero todo es adoración. Todo es adoración. Desde el momento que llegamos a esta casa, ya estamos adorando el nombre del Señor cuando ofrendamos, cuando oímos la palabra. Amén. Así que prepare su Biblia. El día de hoy vamos a ver el tema número 4 de una serie que estamos dando acerca de la gracia y la ley. La gracia y la ley es un tema un poco así como enredado y tomamos este mes para irlo aclarando poco a poco entre nosotros. Y el día de hoy, hermano, el tema para los que toman nota se llama Jesús y el tabernáculo. Jesús y el tabernáculo. Amén. Estamos viendo sombras proféticas del tiempo de la ley. Y sin lugar a dudas, el tabernáculo de Moisés es la sombra profética más grande del tiempo de la ley. Existen muchas sombras proféticas en la ley. Está el sábado, que era una sombra. Está, hermano, las comidas. ¿Usted se acuerda? Cuando el Señor viene y le dice a los judíos, esto y esto y esto no pueden comer. Sombra de santificación, habla de santificación, limpieza, pureza. Algo que en el tiempo de la gracia se da al ir a la cruz. Amén. ¿Qué más? Fiestas solemnes que los judíos tenían también, sombras de Jesús, que ya en los tiempos en que estamos, en los tiempos de gracia, esas fiestas también hablaban de santificación. Ahora somos santificados, lavados por la palabra, amén. Pero sin lugar a dudas, el más grande de todas las sombras es el tabernáculo, y no podía yo dejar de dar este tema en esta serie de la ley y la gracia, amén. ¿Qué es una sombra profética? Voy a comenzar por ahí. Una sombra profética es algo que es dado temporalmente mientras la sustancia de esa sombra se manifiesta. Usted lo va a oír en la teología cuando usted lea libros o estudie, lo va a conocer como también tipos. Va a oír la palabra tipos. Cuando esté leyendo un libro y le diga, el sacrificio de Abraham es un tipo de Cristo o es un tipo del sacrificio de Cristo, se refiere a lo mismo, sombras. También se le conoce como símbolos también, amén, o sombras o tipos. Cualquiera de esas tres palabras son correctas. El tabernáculo de Moisés fue erigido hace aproximadamente 3,500 años. Así que fue una sombra que duró por 1,500 años hasta que Cristo vino. ¿Cuándo vino Cristo? Hace 2,000 años. Duró esa sombra, y desde que Cristo vino, nosotros ya no vivimos por sombras. Ya no vivimos por sombras, amén. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo 40. Éxodo 40, verso 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Y si me regala un minuto en pie, vamos a leerlo puestos en pie, hermanos. ¿Listos? Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y lo cubrirás con el velo. Ahí ayúdeme a contar. Arca del testimonio, número 1. Velo, número 2. Le voy a ir mencionando los artefactos, los artículos del que estaban dentro del tabernáculo, porque eso los vamos a ver uno por uno hoy. Meterás la mesa de los panes de la proposición, número 3, y lo pondrás en orden. Luego dice, meterás también el candelero de oro, número 4, y encenderás sus lámparas y pondrás el altar del oro para el incienso, altar del oro, número 5. Delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo, y después pondrás el altar del holocausto, número 6. Continuamos. Delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo, ahí está, número 7, la fuente. Entre el tabernáculo de reunión y el altar. Luego dice, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina, dice, a la entrada del atrio. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios.
Cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Nos permites venir a tu casa. Señor, nos extiendes tu misericordia dándonos vida al día de hoy, dándonos salud. Padre, lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir y no tener a Cristo en su corazón. El día de hoy, Señor, quiero enseñar este tema y te pido que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya cada corazón, redarguya cada vida, Señor, para que podamos entender que cada día, que cada minuto que tú nos regalas de vida es una oportunidad más para ponernos a cuentas contigo, para rendir nuestra vida a ti, Señor, porque tú nos amas, tú no quieres que nos perdamos en una eternidad separados de ti, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje que leí, hermano, Éxodo 41 al 8, es el último capítulo de Éxodo. El último capítulo, Éxodo tiene 40 capítulos. Pero ya desde el capítulo 26, Dios había llamado a Moisés y le había dicho, constrúyeme el tabernáculo. En el capítulo 26, si usted lo lee en su casa, no lo abre aquí todavía, Dios le da a Moisés un diseño y le dice, tienes que seguir el diseño al pie de la letra. No le puede faltar nada de lo que yo te estoy pidiendo que debe de tener el tabernáculo. Y esa instrucción es muy importante que usted la entienda, porque ese tabernáculo iba a ser una figura de Cristo. Entonces tenía que ser exactamente, Moisés no podía decir, bueno, le voy a cambiar acá, le voy a quitar allá, porque eso hubiera de alguna forma afectado la imagen que Dios quería dar del Hijo en la tierra. Tenía que ser exacto. Después de eso, hermanos, Moisés pide la ofrenda para construir el tabernáculo. Pide la ofrenda, dice la palabra del Señor, que el pueblo comenzó a traer tanto para construir el tabernáculo, que Moisés les tuvo que decir, ¿saben qué? Paren, ya no traigan más. Fue una ofrenda voluntaria, una ofrenda de corazón. No como hoy, que muchas veces es una ofrenda forzada. ¿Cuántos dan tanto? Nos toca de a tanto, nos toca tal día, y eso no es así. El diseño de Dios es que cada vez que alguien va a dar para la iglesia, tiene que dar voluntariamente y tiene que Dios poner en su corazón lo que va a dar. ¿Decimos amén? Vamos a ver los 7 artículos, hermano, que están mencionados en el tabernáculo y vamos a ver cuál era el propósito del tabernáculo del Señor. En primer lugar, el tabernáculo, hermano, era una tienda móvil. No era un edificio como este, que está plantado sobre la tierra con cimientos, y que pues imagina, para quitarlo de aquí habría que demolerlo. El tabernáculo era una tienda que era móvil porque el pueblo estaba en su travesía por el desierto y era necesario que cada vez que la nube de Dios se movía, ellos movieran el tabernáculo y siguieran a donde la nube de Dios los iba guiando y los iba dirigiendo. Eso habla de cómo, hermano, la presencia de Dios debe de estar siempre en la vida de un creyente. ¿Decimos amén? Ok, en primer lugar, cada cosa dentro del tabernáculo demostró algo de Cristo a nosotros. Esa es la parte número 1 que usted debe de entender. ¿Ok? En segundo lugar, el tabernáculo es un retrato del trono de Dios. Lo que hizo Dios fue mandar el tabernáculo como una especie de retrato para que nosotros entendamos un poco más cómo es el cielo. Amén. En la Biblia se describe desde dentro del lugar santísimo. Comienza a describir, dice, y dijo Dios, pon el arca del testimonio detrás del velo, y luego adelante del velo pon el candelero de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso, etcétera. Pero nosotros, hermanos, lo vamos a ver desde fuera. Para que usted lo entienda un poco mejor, lo vamos a ver como si nosotros estuviéramos llegando a lo que es el tabernáculo, lo vamos a empezar a ver desde fuera, porque Dios, en su perspectiva de santidad, Él no lo comienza a describir desde dentro. ¿Ok? Pero como nosotros somos pecadores, nosotros, para poder llegar al lugar santo desde donde Él lo comienza a describir, tenemos que empezar desde fuera. ¿Entendimos esa parte? Amén. Ok, punto número 1, hermano, vamos a ver el atrio. ¿Qué es el atrio? Éxodo 27:9. Éxodo 27:9. ¿Listo? Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Dice, al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido.
de 100 codos de longitud para un lado. ¿Ok? Hasta ahí voy a leer, léalo todo en su casa, todo el capítulo hasta el verso 19. Del 9 al 19, ¿ok? No quiero leer todo, es bien extenso. Si yo me le pongo a leer todas las instrucciones y todo, pues se nos va a ir mucho tiempo, no lo quiero leer todo. Ahora, ¿qué es el atrio? El atrio, hermano, es una especie de valla que Dios le dice a Moisés, ok, edifica alrededor de lo que iba a ser el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo eran dos tiendas que estaban pegadas una a otra, ¿ok? Dos tienditas, pero alrededor de esas dos tienditas, Dios le dice a Moisés, edifica una valla todo alrededor de esas dos tiendas. Y era algo móvil, le repito, era algo que consistía en unas columnas de madera, en telas, que consistía tenía estacas para que eso estuviera estable, pero estacas que se podían arrancar y mover, etcétera. Y eso es el atrio. Muchos le conocen a la iglesia. Muchos comparan la iglesia o lo que erróneamente llamamos iglesia, que es este edificio, lo comparan siempre con un tabernáculo. La gente dice que los atrios son los pasillos y que aquí este lugar, no sé si se da cuenta, casi siempre las iglesias dejan este espacio muy grande. A veces porque tienen aquí un show de danza o ¿me entiende? O algo, y dejan un espacio muy grande, y a esto de aquí enfrente se le llama el lugar santo. Y luego dicen, el altar es el lugar santísimo. Y en realidad, hoy vamos a ver, hermano, que ya no estamos en el tiempo del tabernáculo. Eso ya son sombras que nosotros ya no tenemos por qué vivir de esas sombras. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es usted. ¿Sí sabía, no? Entonces, no es pecado que digamos que ahí están los atrios del Señor y el lugar santo y el lugar santísimo, pero tenemos que entender que es una sombra. No podemos llegar a un nivel de idolatría de decir, no pueden subir al altar, porque es el lugar santísimo y la Biblia dice que solamente el sacerdote entraba una vez al año a ese lugar. Y usted no puede subir porque no es el pastor. Hay gente que se va a los extremos. Hay iglesias que de hecho no dejan subir aquí a ninguna persona. ¿Por qué? Porque se van al extremo y entonces ahorita usted va a entender por qué ese es un error tan grave conforme avancemos. ¿Ok? Entonces le quiero explicar que este atrio era esa valla alrededor de las dos tiendas principales. Las dos tiendas principales son el lugar santísimo y el lugar santo. Y alrededor de esas está lo que es esa valla. Y ese lugar, simbólicamente, el atrio es sombra de la salvación. El atrio es sombra de donde comienza la salvación. Allí comienza la salvación. ¿Por qué? Por los artículos que están en el atrio. En el atrio hay dos artículos. Número uno, está el altar de bronce o el altar del holocausto. ¿Ok? Ese es el primer artículo que se encuentra, hermano, en los atrios del Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipifica, hermano, el altar de bronce o el altar del holocausto? Una vez que el pueblo entraba al atrio, ya estaban en un lugar de salvación. ¿Por qué? Porque ahí estaba el altar del holocausto. Ese altar del holocausto, hermano, tipifica la cruz de Jesús. Era un altar de 5 pies por 5 pies, y ahí era donde se sacrificaba, se hacía el sacrificio expiatorio. Y se quemaba todo lo del animal, todo se quemaba en ese lugar. Y eso habla de una entrega completa. Como es imposible que nosotros, hermano, digamos que somos cristianos si hay cosas que nosotros no hemos entregado a Dios. Es una entrega total. El animal era quemado completamente en ese lugar del sacrificio. Eso sucede cuando una persona, hermano, está entrando ya a los atrios de lo que es la cruz y comienza a entender y a decir, Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús vino a esta tierra siendo Dios, tomó forma de hombre y siendo semejante a Dios, no estimó como el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa deidad por amor a nosotros y murió en esa cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese es el atrio de la salvación para nosotros los cristianos, cuando estamos en esa postura de comenzar a entender la salvación. Estaba formado de dos materiales. El altar del holocausto estaba hecho de madera cubierta con bronce. En el Antiguo Testamento, hermano, la madera tipificaba o representaba a un hombre, a un ser humano. Y el bronce representa, hermano, sufrimiento. ¿Sí? Sufrimiento. O sea, eso significa que nosotros como madera, como polvo que somos, porque la Biblia dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos,
Fuimos cubiertos a través de ¿qué? Del sufrimiento de Cristo. Cristo nos cubrió con su sacrificio, nos redimió, nos compró con su sangre, y esa es la única manera que nosotros podemos ser salvos. No hay ninguna otra forma de salvación. El único que murió por ti en la cruz del Calvario es Jesús, nadie más. No hay ninguna religión, no hay ningún otro ídolo, no hay ningún otro santo, ninguna otra virgen, nadie. Solamente Jesús es el camino al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Muy interesante. Ok. Vamos a ver en Hebreos 9:28 cómo, hermano, en el tiempo de la gracia, el autor de los Hebreos, que no sabemos exactamente quién es, habla acerca de este sacrificio. El sacrificio, el primer sacrificio que se hace al entrar al atrio. Hebreos 9:28, ¿lo tiene? Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y apareció por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Es una sola vez y para siempre. En los atrios era una vez cada año que el sacerdote venía y ofrecía un sacrificio, lo que estoy hablando de la expiación, pero aparte habían otros sacrificios de otras fiestas que se hacían en ese lugar. Pero en Cristo, hermano, ya no hay más sacrificios. Es una sola vez y para siempre. ¿Y por qué? Porque el sacrificio era un sacrificio perfecto. Dios mismo proveyó el cordero, un cordero sin mancha, sin defecto, completamente santo, para que ese sacrificio tuviera la capacidad de redimirnos a todos los que venimos a Él y ser salvos. Amén. ¿Cuál era la función, hermano, del altar del holocausto que estamos hablando? Era el lugar del sacrificio, como vengo y le repito. ¿Qué significa? Significa arrepentimiento y pago por los pecados. ¿Por qué? Porque al hacer la expiación ahí, esa sangre redimía los pecados, ¿de quién? Del pueblo. ¿Quién tenía que morir por los pecados de ese pueblo? El animalito. O sea, Dios perdona el pecado entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad siempre hay alguien que está pagando por ese pecado. Tus pecados fueron perdonados, ¿por qué? Porque alguien pagó por ellos. ¿Quién pagó por ellos? Jesús. Jesús murió por ellos. Entonces fueron perdonados no por tus acciones, sino por la bondad de Jesús. Igual en los tiempos de la ley, los pecados eran transmitidos al animal que era sacrificado. Por eso hay un momento en que en la cruz Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque todos los pecados del mundo estaban reposando sobre Él. ¿Ok? ¿Qué otro artículo encontramos en los atrios? El segundo objeto que se encuentra, hermano, en los atrios es la fuente de bronce. Cuando tú entrabas al atrio, había una cortina, porque nada era formal, nada eran puertas así de hierro ni nada de eso. Había una cortina y lo primero que veías era el altar del sacrificio. Eso habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo segundo era una fuente de agua pura. En esa fuente el sacerdote tenía que lavarse, tenía que purificarse. Y eso habla, fíjese, hermano, estas figuras cómo tienen un significado tan profundo. Eso habla que una vez que el cristiano, hermano, vino a la cruz, a los pies de la cruz, y nace de nuevo, le es revelado ese misterio de decir: Jesús murió por mí, necesito entregar mi vida a Él. Eso habla de cómo ahora tú necesitas caminar en una vida ¿de qué? De santificación. Porque esa fuente representa esa santificación, ese constante estarse lavando. Los sacerdotes se lavaban, no podían entrar a la tienda que seguía. ¿Cuál era la tienda que seguía? El lugar santo. No podían entrar ahí sin antes lavarse y purificarse su cuerpo. ¿Sí? Todos esos rituales de lavamiento también fueron sombras de que Cristo había de venir. ¿Y cómo nos lavamos nosotros ahora en el tiempo de la gracia, hermano? Bueno, nosotros nos lavamos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios representa aguas. ¿Sí? Y nosotros nos oímos la palabra, nos sumergimos en la lectura de la palabra, meditamos en la palabra, y esa palabra es la que a nosotros nos da el temor para poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida de santificación diaria en el Señor. ¿Sí ve? No es de que ya fui a la cruz y ahora voy a hacer lo que yo quiera, no.
Ahora vas a hacer lo que Cristo diga. Antes eras esclavo del mundo, esclavo del pecado, de tus deseos carnales. Ahora eres esclavo de Cristo. Y Cristo es santo. Y Cristo espera una vida de santificación en nosotros, hermanos. ¿Sí? En la Santa Cena usted debe acordarse que Jesús se levantó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Se acuerda? Esta fuente es figura de esa acción. Porque cuando Pedro viene y le dice, Señor, tú no me vas a lavar a mí, le dice el Señor, es necesario que yo te lave, Pedro. Y eso habla de cómo en el caminar diario del cristiano estamos bombardeados. ¿Por qué, hermano? Por el mundo. El mundo nos está bombardeando a cada rato. Tú te juntas con incrédulos, te van a poner su música. Trabajas con incrédulos, vas a oír sus malas palabras que ellos dicen, sus maldiciones y su forma de vida, y que ya engañé a mi esposa, y que cómo ves, y que tú por qué no la engañas también. O sea, constantemente, mientras caminamos por el mundo, estamos siendo atacados, bombardeados por el pecado. Nos asedia, dice que el pecado está a la puerta y llama. Entonces el cristiano tiene que estarse lavando. Jesús le dice a Pedro, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Y qué significa eso? Como si Pedro no fuera salvo. No, Pedro era salvo. El problema era que Jesús estaba enseñando que el cristiano debe de caminar en una constante purificación. ¿Sabe que yo todos los días cuando oro por mis alimentos le pido perdón a Dios por mis pecados? Señor, gracias, bendice estos alimentos y perdona nuestros pecados. Le doy ese consejo. Todos los días usted pida perdón por sus pecados. No se espere a que lleve una vida de 2 años de pecado, de 3 meses de pecado, de estarse deleitando en lo malo y entonces decir, no, pues necesito pedir perdón, no, ya, porque ya tiene 3 meses que no he pedido perdón de mí. No, todos los días, dice la palabra del Señor, que si nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces todos los días, hermano, uno debe de vivir una vida de estar confesando y limpiándonos de toda maldad. ¿Ok? Vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Qué más? Vamos a ver lo que es el lugar santo. Ya vimos que al entrar al atrio, vamos a suponer, hermano, para que usted se haga una figura en su mente, no tenemos proyectores, que las 4 murallas que rodean este edificio es el atrio, ¿no? Y entonces dentro de este atrio hay dos tiendas más pequeñas, ¿sí? Que están aquí adentro. Entonces esas son las que vamos a entrar ahora a la tienda que sigue, el lugar santo. Éxodo 26, 33. Éxodo 26, 33. Búsquelo, hermano. Les pido disculpas que ando malo de la garganta y siempre que me da gripa y hablo, se me acaba la saliva rapidito. Es un problema que tengo, ¿ok? Les pido su comprensión. Éxodo 26, 33. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leer. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Dice, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Qué es el lugar santo? Es la tienda que sigue. Es la tienda que está dentro de la tienda que se llama atrio. O sea, las 3 son 3 tiendas. Entras al atrio y luego hay 2 tiendas más. Está el lugar santo y el lugar santísimo. Y estas 2 tiendas tenían una peculiaridad. Estaban pegadas una a otra, separadas solamente por un velo. Esa era la separación que las distinguía. El lugar santo, el atrio, para que se dé una idea más o menos, tenía como 150 pies de largo por 75 pies de ancho. Los que saben de medida se van a ubicar, ¿sí? Pero esta tienda que sigue, hermano, tenía 30 pies de largo por 15 pies de ancho. O sea, no era un lugar enorme, grande, era un lugar pequeño, dividido por un velo. Estaba pegado a otra tienda más pequeña. La tienda que sigue es más pequeña todavía y las dividía un velo a estas 2. ¿Ok? El lugar santo, fíjese, el atrio representa salvación. El atrio representa cuando ya la gente llegó a la cruz y está oyendo el evangelio, porque dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Cuando una persona está oyendo la palabra, está interesándose, ok, llévame a la iglesia, vamos, se está acercando al atrio del Señor, al atrio de la salvación, en donde
Si logra entender ese sacrificio, entonces va a comenzar a caminar una vida de santificación en Dios, porque ahí está la palabra, la fuente de agua que constantemente lo está purificando y lo está limpiando. Ahora, ¿qué representa, hermano, el lugar santo, que es el lugar que sigue? Representa el lugar de servicio a Dios. ¿Usted sabía que Dios no lo salvó para que usted se vaya inmediatamente al cielo? Si así fuera, pues el día que aceptó, Dios le hubiera dado un ataque cardíaco y ya se lo hubiera llevado. No, Dios nos ayudó a que nosotros viniéramos al conocimiento de Jesús para que dedicáramos nuestra vida al servicio de Él. Y eso representa el lugar santo. Un lugar de servicio a Dios, en donde nosotros estamos en constante comunión con nuestro Padre, ofreciendo nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos y poniendo toda nuestra vida al servicio del Señor. ¿Ok? Y el lugar santo, hermano, pues es un lugar que también tiene sus artículos. Conforme vamos entrando, vamos viendo cómo, hermano, tiene cosas que Dios le dijo a Moisés que pusiera en ese lugar. El primero es el altar del incienso. El altar del incienso, ¿ok? Este es el primer artículo que encontramos aquí. ¿Y qué representa? Pues es sencillo. El incienso representa las oraciones, ¿sí? El sacerdote, una vez que hacía el sacrificio, escuche, se lavaba, se purificaba, se santificaba, entraba al lugar santo, que era el lugar de servicio, inmediatamente comenzaba a pedir por el pueblo. Inmediatamente comenzaba a levantar su oración y a pedir por el pueblo. ¿Ok? Y esta es la vida de oración que el cristiano debe de llevar, hermano. Es indispensable, porque es la parte, la primera artículo que tú encuentras al entrar al lugar santo. O sea, esto para todos los que servimos en la iglesia, ¿qué representa? No podemos servir si no tenemos una vida de oración. Si tú no tienes una vida de oración, tú debes de renunciar al servicio, entregar tu ministerio. Porque te estás engañando solo. Te estás engañando solo. Más bien vas a acabar frustrado sin lograr nada de lo que tú quieres lograr. ¿Por qué? Porque no tienes una vida de oración. Es el primer artículo que se encuentra al entrar al lugar santo. ¿Ok? Representa las oraciones, entonces, hermano, que todos nosotros hacemos todos los días. Yo quiero hacer un llamado a todos los que han dejado de orar, hermano. Si tú eres una persona que antes oraba y has dejado de orar, lo único que te puedo decir es que lo que te espera y lo que te viene no es nada bueno. Si tú dejas de orar, inmediatamente pierdes esa comunión con Dios, tu carne comienza a revivirse y vas a comenzar a ser tentado, tentados somos todos, pero vas a comenzar a ceder a la tentación. Ya no vas a tener la fuerza para resistir, para soportar la tentación. ¿Ok? Artículo que sigue, el candelero de oro. Estoy hablando del lugar santo. Y este candelero de oro, hermano, es el segundo artículo y simboliza la luz de Dios en nuestras vidas. Ok, ya fuimos a la cruz, somos lavados por la palabra, en todo tiempo estamos meditando en las escrituras, como el Señor le dijo a Josué, día y noche, o sea, todo el tiempo. Ok, tenemos una vida de oración con el Señor, ¿verdad? Es lo que representa el altar del incienso. ¿Y qué pasa cuando tenemos una vida de oración? Pues hay una iluminación de Dios sobre nuestra vida. Una persona que es cristiana, hermanos, mire, es bien diferente del resto de las personas. Y los demás le dicen, oye, ¿tú qué haces? ¿Por qué eres tan diferente? Yo veo que tú nunca maldices, yo veo que tú siempre estás contento y veo que tu familia está bien y todo. Es por lo mismo. Es porque la luz de Dios brilla en ti. Sí, la luz de Jesús habita dentro de ti. Jesús lo dijo en 3 evangelios, que nosotros éramos, ¿qué? La luz del mundo. Tenemos que brillar la luz de Dios en nosotros, hermano. No podemos, dice el evangelio, dice, no puedes prender una lámpara y ponerla debajo de un almud. O sea, mucha gente que en realidad no está brillando la luz de Cristo en sus vidas. Que más bien su vida es oscura, su vida es triste, es vergonzosa. Muchos cristianos llevan vidas peores que los mundanos, hermano. Escuche, los índices de divorcio hoy están igual de altos en el mundo, igual de altos en la iglesia. Ya no hay diferencia entre creyente e incrédulo en la cuestión de divorcios. En la cuestión de pornografía tampoco.
Las estadísticas que han hecho en institutos teológicos dice que un alto porcentaje de pastores son adictos a la pornografía. Ya no hay diferencia entre mundano y cristiano. ¿Dónde está la luz de Dios en tu vida? ¿Dónde está ese resplandor que se supone tú debes de estar dando a las demás personas que te rodean? El candelero de oro, hermano, si estamos hablando del candelero de oro, ¿ah? Si no hubiera estado allí, el lugar santo hubiera estado oscuro. Era necesario el candelero de oro. Entonces, ¿qué representa esto a todos los que servimos, amor, hermanos? Siempre le digo amor a veces, siempre. Es que yo como siempre soy bien cariñoso con mi esposa. Mire, yo creo que la palabra amor es la palabra que yo más digo todo el día. Amor esto, amor aquello, amor. Gloria a Dios. También me aman, dice. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo puedes servir si no estás brillando? Usted se imagina que hubiera entrado el sumo sacerdote al lugar santo y no hubiera habido candelero. Y hubiera empezado. ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está el altar del incienso? Mucha gente así sirve, mire, hermano. A ver qué sale. Ay, Dios, no es para nosotros al cabo y al fin. No, hermano, tenemos que servir a Dios con excelencia. Tenemos que estar brillando la luz del Señor en nosotros. ¿Ok? Necesitamos mostrar al mundo el carácter de Jesús en nosotros. No podemos seguir siendo igual que antes. Artículo 5, la mesa del pan. Le estoy hablando de los 3 artículos que están en el lugar santo. Este es el artículo número 3 dentro de lo que es el lugar santo, pero es el artículo número 5 dentro de todo el tabernáculo. Y esto habla, hermano, del compañerismo, de cómo una vez que tú entras al lugar de servicio con Dios, estás bien. ¿Por qué? Porque tienes la luz de Dios. Estás bien porque estás orando con Dios. Está el altar del incienso que representa la oración, pero también está la mesa del pan en donde tú te sientas y puedes tener compañerismo con Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la mesa del pan? Es la palabra de Dios. Tú puedes acercarte a esa mesa y comer la palabra del Señor. ¿Sabe cómo se le conocía al pan que estaba en esa mesa? El pan de su presencia. Así se le llamaba, el pan de su presencia. Y sabe que ese pan era cambiado todos los días. No era el mismo pan. ¿Y eso qué representa? Eso habla de la constante comunión con la Biblia. Cristiano que deja de leer la Biblia, cristiano, hermano, que ya se cayó, que ya se apartó, que ya se enfrió, que ya no quiere servir, que ya está apático, que ya comienza a ver todo mal, que se llena de crítica, que se llena de hermano, de estar simplemente ya no disfrutando su cristianismo. ¿Sabe que hay mucha gente que no viene a la iglesia a disfrutar el culto? Hay gente que viene a la iglesia a amargarse la vida. ¿Por qué? Porque ya no está ese pan diario, ese pan de la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios, hermano, en nosotros a través de su palabra debe de ser constante. Todos los días debemos de estar conectados con el Señor. ¿Decimos amén? Y ahora sí, vamos a entrar, hermano. No estoy siendo profundo, hermano. Lea todo Éxodo en su Biblia, ¿ok? Vamos a entrar a lo que es el lugar santísimo, que es la tienda que sigue y separadas una de otra únicamente por un velo. Vaya conmigo a Éxodo 26:34. Éxodo 26:34. Aquí fue donde Moisés recibió las instrucciones para erigir el tabernáculo, el diseño y todo. Dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Ok? El lugar santísimo era una tienda, una tiendita pequeña, de cúbica, como un cubo, de 15 pies. 15 pies de alto, 15 pies de largo, 15 pies de ancho. Era un pequeño cubo. Y ese era el que seguía del lugar santo. Cuando el sacerdote estaba en el lugar santo, iluminado por el candelero y haciendo las oraciones en el altar del incienso, frente a la mesa del pan. Y esa mesa del pan, hermano, antes de que avance, quiero decirle una cosa. Qué tremendo cómo es Dios. Esa mesa del pan estuvo allí en el tabernáculo, hermano, por 1500 años, anunciando que Cristo un día iba a venir a celebrar, a cambiar la Pascua. Usted sabía que la Pascua fue cambiada por la Cena del Señor e instituirla para siempre hasta que Él vuelva. Esa mesa con esos panes que se cambiaban todos los días, estuvieron 1500 años ahí, hermano, diciendo, un día vendrá el verdadero pan de vida
Él cambiará la Pascua porque ya no habrá más sacrificio de más corderos, sino que Él será el Cordero de Dios que quitará el pecado de todo el mundo. Y entonces cuando Él haga eso, Él cambiará la Pascua, la quitará, ¿ok? Él instituirá la cena del Señor, que es lo que celebramos los cristianos, hasta que Él vuelva. Y cada vez que ellos la celebren, estarán recordando que un día en el tabernáculo de Moisés hubo una mesa del pan de su presencia, anunciando que un día Cristo vendría. Tremendo, qué profundo y qué hermoso. El lugar santo, hermano, en aquellos entonces cuando existía, era el lugar más santo sobre toda la tierra y de todo el universo. No había otro lugar más santo en toda la tierra que ese lugar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca del testimonio de Dios. Y esa arca del testimonio de Dios, hermano, representaba la presencia misma de Dios. Literalmente, escuche, literalmente había una nube ahí sobre esa arca y literalmente había una columna de fuego sobre esa arca. Literalmente que la gente lo veía. No era como hoy se lo inventan y quizás fue el ventilador y ¡ay! Bajó la nube de Dios, dicen. Quizás un extinguidor se activó, qué sé yo. No, eso era tremendo, hermano. ¿Ok? Pero antes de llegar al arca, vamos a ver un artículo muy interesante, el velo. Y esto a mí cuando estaba haciendo este estudio, tocó mi vida profundamente, porque este velo tiene varios significados. Éxodo 26:33. Fíjese bien, dice Éxodo 26:33, dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí ve? Una tiendita de 15 pies cúbicos separada por un velo del lugar santo, una tienda de 15 pies por 30 pies, que están rodeadas por un atrio de 150 pies por 75 pies. Ok, quiero formarle un panorama. Éxodo 43, vaya conmigo a Éxodo 43, por favor. Éxodo 43. Dice, y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Ok, este velo, en primer lugar, hermano, habla de cómo pasar del lugar santo al lugar santísimo era algo aparentemente fácil. Porque fíjese, no era una puerta de hierro que decía no pasar. Era un velo de aproximadamente 10 centímetros de espesor, de unos materiales de lino, con dibujos de querubines en el velo que representan el mismo trono de Dios, ¿ok? Con corchetes de oro. Y ese velo hacía esa separación. El velo era de color violeta y escarlata. ¿Y sabe qué representa? Representa reino y sangre. Ahí estaba hablando Dios. ¿Okay? Este velo me separa de la humanidad. Representa la separación de la santificación de Dios y la pecaminosidad de los seres humanos. ¿Y está hablando de qué? De cómo Jesús iba a venir a establecer el reino, su reino, en el corazón de cada creyente. ¿A través de qué? A través de su sangre. Era un velo, no era algo infranqueable, no era algo imposible. Dios iba a dar la forma para cruzar por ese velo. ¿Por qué? Porque ese velo, ¿sabe qué es? Hebreos 10, 19 y 20, acompáñeme. Hebreos 10, 19 y 20 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Usted por qué cree que el cuerpo de Jesús, hermano, fue literalmente desgarrado en la cruz? Porque eso representaba cómo el velo iba a ser quitado. Ese velo que separaba el lugar santísimo del resto de la comunidad iba a ser quitado. Dice Josefo, un historiador judío, dice que cuando el velo se rasgó, ¿usted se acuerda que cuando Jesús dijo consumados es, el velo del templo se rasgó? Ahora ya hablando del templo, ¿sí? Acuérdese, ya cuando construyeron el templo ya era algo formal, ya no era el tabernáculo, porque ya no estaban en camino, ya estaban establecidos. Dice Josefo que los judíos, cuando el velo se rasgó,
lo cosieron rápido y dijeron, por culpa de Jesús hubo un temblor. O sea, todavía después de muerto lo seguían acusando. Tremendo. Pero ¿qué dice Hebreos? Aunque los judíos no querían, por eso lo cosieron. Hebreos dice que era un camino nuevo y vivo. Y era a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que hoy nosotros, hermano, tenemos entrada a ese lugar santísimo. Ahora usted dirá, ay, ¿qué tiene de espectacular eso? Hermano, escuche, el lugar santísimo era un lugar tan sagrado que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. No era cualquier lugar. Si el sacerdote entraba indignamente, moría. La gloria de Dios lo consumía. Tenían que amarrar una cadena en su tobillo y cuando ya se tardaba la movían para ver si respondía y si no lo jalaban al sumo sacerdote. Ahora, fíjate bien qué delicado es, hermano, la vida del cristiano en estos días, que nosotros digamos, qué delicado es que tú digas, yo por la sangre de Cristo tengo entrada al lugar santísimo. Sí, pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Tú te imaginas al sumo sacerdote adulterando una semana antes de entrar al lugar santísimo? ¿Te imaginas al sumo sacerdote de chismoso la noche anterior antes de entrar al lugar santísimo? ¿Te imaginas al sumo sacerdote, hermano, no sé, ahí diciendo, ay, se me salió una mala palabra unas 2 horas antes de entrar al lugar santísimo? Algunos comentaristas dicen que la noche anterior ni dormía el sumo sacerdote, porque tenía miedo de que un mal sueño contaminara su espíritu y que al entrar ahí Dios lo exterminara. Pasaba toda la noche en vela purificándose, limpiándose, y para guardarse de no tener una pesadilla no dormía toda la noche. Entonces, ¿cómo es posible que hoy los cristianos digamos, no, yo por la sangre de Cristo, yo tengo entrada al lugar santísimo? Sí, pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Es muy fácil decir eso. Es muy fácil decir, hoy estamos en la gracia. Pero tenemos que verdaderamente respetar ese lugar santísimo, hermano, que hoy está ¿dónde? Nuestro corazón. Guarda tu corazón, dice la palabra, porque de él ¿qué? Mana la vida. Escucha, cada vez que tú en tu corazón estás maquinando maldad, ¿cómo me robaré esto? ¡Ay, me cae gordo fulano, lo odio, que se muera! Cada vez que tú, hermano, en tu corazón estás maquinando maldad, escucha, te lo voy a pintar literalmente. Es como si llegaras al tabernáculo, pasaras por el atrio, sacrificaras el cordero, te lavaras en la fuente, llegaras al altar de la oración y dijeras bla, 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 prendieras las luces del candelero, te comieras el pan, quitaras el velo, entraras en el lugar santísimo y sobre el arca cometieras fornicación con una mujer. ¿Verdad que nadie lo haría? ¿Verdad que sonó horrible eso? Sonó horrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el lugar santísimo. Nadie jamás podría haber hecho eso. ¿Sabe qué? Muchos cristianos hacen eso todos los días simbólicamente. Porque todos los días odian, porque todos los días maquinan maldad. Porque todos los días, hermano, tienen en su corazón rencor, resentimiento, falta de perdón, lascivia, lujuria. El sumo sacerdote tenía que entrar dignamente. Vamos a ver el arca del pacto que está al cruzar el velo. Esta arca del pacto, hermano, se perdió en una de las tantas invasiones que había sobre Israel, desapareció. Algunos comentaristas dicen que Dios intencionalmente permitió que se extraviara porque si existiera los judíos la adorarían. Y es cierto. ¿Por qué sé que es cierto? Bueno, los judíos, hermano, en el Éxodo adoraron un becerro de oro, siendo que Dios abrió el mar rojo y lo sacó de Egipto con mano poderosa. Haznos un becerro, le dijeron a Aarón, y lo adoraron. No solo eso, sabe que más adelante en Segunda de Reyes, si usted lo lee en su casa 18 del 1 al 4, los israelíes comenzaron a adorar la serpiente de bronce que Moisés erigió en el desierto para cada vez que eran mordidos por las serpientes. La comenzaron a quemar incienso y dice que Ezequías, un rey de Israel, la destruyó y la llamó Nejustán. Ese pedazo de bronce significa. Dice que la despedazó y la trituró. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel la estaba quemando incienso a esa serpiente. Entonces, como la naturaleza del hombre es la idolatría, es probable que si el arca existiera, usted se imagina, hermano, pues la idolatría, quién sabe cuánta gente, hermano, se perdería en el infierno por estar adorando el arca. Porque acuérdese que es una sombra.
¿O usted cree que esa arca, hermano, que era tan sagrada, representaba la misma presencia de Dios, puede salvar? Si existiera, ¿una persona podría ser salva por adorar solamente esa arca? Claro que no, porque la salvación es por medio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Ok? El arca era una caja de madera, hermano, cubierta de oro. Y esto simboliza cómo, escuche, la madera representa al hombre y el oro aquí representa la cubierta de Dios. Es imposible que el hombre se acerque a Dios si Dios no lo cubre con su divinidad. O sea, no es, simplemente somos tan pequeños, ínfimos iba a decir, tan pequeños delante de Dios, que es imposible acercarnos a Él. Si no es porque Él nos cubre. Él dice, ok, vas a ir a través de la sangre de mi Hijo, que tú te vas a poder acercar a mí. ¿Ok? Dentro de esta caja, hermano, habían 3 objetos. En primer lugar estaba la ley de Dios, las tablas de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Estaban dentro de esta caja, que tenía una abertura por donde se podían meter estos objetos. Acompáñenme por favor a Jeremías 31 al 33. Voy cerrando. No es tan profundo el tema, pero léalo en su casa, está muy interesante. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y no seré a ellos por Dios, dice, y seré a ellos por Dios, yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Ok? En el arca del pacto, las tablas de la ley estaban dentro de esa arca. Hoy la ley y los mandamientos de Dios, Dios los ha escrito en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Ok? Están dentro de nosotros esos mandamientos y tenemos que guardarlos. ¿Qué más había? Había un vaso de maná, un poco de maná dentro de esta arca. Acompáñeme a Juan 6:32 al 35. Juan 6:32 al 35 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué representa esto? Esto representa la provisión de Dios y también representa que Jesús vive dentro del corazón de cada uno de nosotros los creyentes. Porque Jesús es el verdadero maná. Jesús es el verdadero pan del cielo. Los israelíes se enorgullecieron en un tiempo y dijeron, no, es que Dios nos dio pan en el desierto. Y Jesús les dijo, sí, pero ese pan se acabó. Pero yo soy un pan que seré un pan para vida eterna, el pan de vida. ¿Ok? Entonces Jesús está en nosotros, Jesús es nuestro proveedor. También estaba, hermano, la vara de Aarón. Y la vara de Aarón simboliza el poder de Dios y también el sacerdocio de Dios. Y esto habla de cómo ahora nosotros, en la gracia, todos somos ungidos, todos. En la ley solamente había algunos ungidos, algunos reyes, algunos jueces, algunos profetas. Dios los ungía y punto, ese era el ungido. No podías tocar a ese ungido. Y ahí cuando se refiere a tocar, se refiere a violencia física. Ahora en la gracia, todos somos ungidos. Usted mismo puede ir a lo que es usted ya fue a lo que es el altar del holocausto porque Jesús murió por usted. Usted todos los días va a la fuente del agua de bronce porque usted se lava por la palabra. Usted entra al lugar santo todos los días porque usted sirve a Dios. Usted hace oración en el altar del incienso. Es iluminado por ese candelero de oro, la luz de Cristo que habita en usted. Ahí está el pan de la mesa de los panes, donde usted tiene compañerismo y comunión con Dios. Y a través del velo, que es Jesucristo, usted tiene entrada directa a la misma arca del pacto. ¿Ok? Entonces en la gracia ya no es eso de que yo soy el ungido y yo tengo más revelación que tú. Eso ya no existe en la gracia. Yo soy el ungido y no importa que lo que yo esté diciendo no esté de acuerdo a la Biblia, es una nueva revelación que Dios me dio por la capacidad de unción mayor que yo tengo que la que tú tienes. ¿Ha oído eso? Hay gente que dice, no, es que lo que estoy predicando, Dios me lo reveló a mí. No es de la Biblia, es revelación mía. Y yo soy ungido.
Dios me llamó en el espíritu y salí del cuerpo y fui a una cruz y fui crucificado ahí también con Cristo. Y se inventan cada cosa, hermano, exagerada. Fíjese que Pablo fue al cielo, hermano, y por 14 años no lo contó. Y un día, cuando los corintios estaban dudando de su ministerio y estaban atacándolo, le levantaron falsos testimonios a Pablo. A Pablo le levantaron falsos testimonios de que él se metía con mujeres. Le levantaron también el falso testimonio de que él lo hacía por dinero. Entonces, cuando él le tocó defenderse, dijo, no quiero hacer esto, pero no me dejan opción. Miren, conozco un hombre, no sé si fuera del cuerpo o en el cuerpo, que hace 14 años fue llevado al cielo. Y lo tuvo que contar, ¿sabe por qué? Para dar testimonio de que había sido llamado por Dios. Hoy no, hoy la gente, hermano, inventa cada testimonio que contradice la Biblia y la gente, ¡amén! Estamos viviendo un evangelio de los sentidos, un evangelio de las emociones. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Todos somos ungidos en la gracia. Si usted ora, usted tiene comunión con Dios, Dios le va a revelar su palabra también a usted. ¿Estamos aquí? ¿Qué es una sombra, hermano? La sombra es un espacio en donde hay una ausencia de luz. La sombra es proyectada por una luz que al chocar contra un objeto sólido, ese objeto sólido refleja la sombra en una superficie. Entonces, ¿qué fueron todas las sombras del Antiguo Testamento, hermano? Yo lo veo de esta manera. Es como Dios en el cielo, que es el sol de justicia, y el cordero que está ahí con él, a su diestra. Entonces la luz de Dios, al brillar a través de Jesús, manda una sombra hasta la tierra, y todas esas sombras existieron en la ley. Solamente eran la ausencia de Jesús. Escuche, las sombras en la ley eran la ausencia de Jesús, pero representaban ¿qué cosa? Su imagen. Porque si yo estoy acá y una luz está allá y hay una pared aquí, la sombra se va a parecer ¿a quién? A mí, ¿sí o no? No puede ser la sombra mía y que la sombra aquí sea la sombra de qué sé yo, hermano, de una casa o de un círculo, bueno, quién sabe, ¿no? Tiene que ser la sombra de una persona, de un humano. Entonces, por eso todas estas sombras de la ley se parecen tanto a Jesús, porque la sombra dibuja el contorno del objeto sobre el cual la luz está chocando. Entonces, por eso el tabernáculo se parece tanto a Jesús, pero no es. Por eso el arca se parece tanto al trono de Dios, el propiciatorio con querubines encima, que estaban volando con unas alas y con otras estaban tapando los pies. Y eso habla de cómo Él es santo, santo, santo. ¿Me entiende? O sea, esa sombra se reflejaba. Entonces, fíjese bien a dónde lo quiero llevar, hermano. Nosotros ya no podemos vivir por sombras. ¿Por qué? Porque la sustancia ya vino. Hace 2000 años vino la sustancia, y si tú sigues viviendo por sombras, es una ofensa al que encarnó, al que se encarnó. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú vas a visitar a un amigo, y entonces tú vas en plan de serio, ¿verdad? En plan de serio, y porque no estás de humor para bromear. ¿Cuántos a veces uno no está de humor para bromear? Y entonces llegas a saludarlo, y resulta que tu amigo empieza a hablar con tu sombra. Y no, pues sí, mira, sombra, que no sé, que tú le dices, oye, ya estuvo bueno de broma, ¿no? O sea, vine a visitarte. No, tú quítate, no, voy a hablar con tu sombra. ¿Cómo tomarías eso? Como una falta de respeto, una falta de educación, te sentirías ignorado, te sentirías ofendido, ¿sí o no? Pues de esa misma forma se siente Jesús cuando la gente se vuelve a las sombras. Hay mucha gente que se va a los extremos y quieren en la iglesia, pongamos un candelero de oro aquí, y pongamos un arca del pacto aquí, y pongamos un altar del incienso allá, y se van a los extremos, hermano, de, ay, esto es santo, esto es el tabernáculo de Dios. Y no está mal que una iglesia se llame tabernáculo, no me vaya a malentender con eso. Pero la gente se va siempre muchas veces y se concentra mucho en la sombra y se olvida de la sustancia, cuando la sustancia ya vino hace 2000 años. Y ahora nosotros estamos con el verdadero. Las sombras ya fueron quitadas. Tenemos acceso por su sangre. Ese velo fue quitado. Pero no es nada más que fue quitado, es cómo vives. ¿Sí? Porque el sacerdote tenía que desplazar el velo, entrar cuidadosamente al lugar santísimo y esperar a ver si no iba a ser fulminado. ¿Sabe, hermano, que nosotros muchas veces
abusamos de la bondad de Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero eso no significa que Dios no sea justo. Mucha gente se va con solo un atributo. Dios es amor. Sí, pero también Dios es santo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor estás haciendo algo malo y porque Dios es amor, ese atributo te cubre un tiempo. Pero Dios es más amor que justo, no. Que tú digas, no, es que Dios es más amoroso que justo. Justo es menos justo. Entonces, Él no va a hacer justicia de lo que yo estoy haciendo. No. Los atributos de Dios, hermano, funcionan en un balance y un equilibrio tan perfecto que Dios te puede extender su bondad y su gracia y después de Dios decir, ok, pero yo soy justo. Y viene el castigo. Porque el Padre al Hijo que ama castiga y disciplina. ¿Sabe que, hermano, nosotros a la justicia de Dios muchas veces le llamamos injusticia? Le voy a explicar por qué. Nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo el amor de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Sí o no? Por ejemplo, tú hoy te levantaste porque Dios te ama. Tienes vida, tienes salud porque Dios te ama. Mañana vas a tener trabajo porque Dios te ama, Dios te provee, etcétera. Pregunta, ¿hoy no vas a cometer ningún pecado el día de hoy? Claro que no, todos pecamos. Lo más seguro es que pecaste ayer, vas a pecar hoy y vas a pecar mañana. En la ley, por cada pecado, si Dios no hubiera extendido su gracia, cada persona tendría que morir. O sea, tú cada vez que pecas eres digno de muerte. Vamos a suponer que estás hablando y mientes. ¡Pum! Ya. La justicia de Dios en ese momento te debería de matar, porque Dios aborrece la mentira, pero Dios te extiende su gracia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos tan acostumbrados a que Dios es bueno, que cuando viene la justicia de Dios, decimos, no, Dios es injusto. Yo soy bueno, yo sirvo, yo soy cristiano. No, tú no eres bueno. Tú pecas todos los días. Y si no fuera por la gracia, por cada pecado deberías de morir. Morir por mentir, morir por esto, por este pensamiento lascivo también. Merece muerte por odiar a la hermana, merece muerte por odiar al hermano, merece muerte por hablar del pastor, merece muerte por esto, por aquello. Por cada pecado que tú cometes todos los días, mereces la muerte. Entonces cuando Dios viene y trae una prueba, ¡ay, Dios es injusto! No. Lo que pasa es que sus atributos funcionan en equilibrio y de repente la justicia de Dios viene y te ajusta algunas tuercas que se te están aflojando. Hermanos, Cristo nos ama. Amén. Y era necesario que en la cruz su cuerpo fuera prácticamente, hermano, desfigurado. El profeta Isaías dijo en el capítulo 53 que quedó sin ninguna forma hermosa como para que lo deseáramos. Y sabe que mucha gente se dice ser cristiana y pisotean la sangre de Cristo. Creen que el velo es una cosa que hay que estar quitando y poner, yo hago lo que quiero, estoy en la gracia, quito el velo, entro, digo que estoy en el lugar santo aunque ande en fornicación. Digo que estoy en el lugar santo aunque yo sea esto, yo sea el otro. Y no es así. Los estándares de la gracia, hermanos, son más altos que los estándares de la ley. No se equivoque. En la ley era necesario cometer el acto físico. Les dijo, no cometerás adulterio. En la gracia Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cuando un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. No se equivoque. La gracia es gracia, pero también los atributos de Dios tienen un límite y una paciencia. Incline su rostro, hermanos.